Vamos a darle continuidad al tema de scheduling o de planificación de procesos. En las entregas anteriores habíamos hablado acerca de las arquitecturas multiprocesador. Por ahí habíamos comentado una de las formas en las cuales, para el caso particular de SMP, es decir, el caso en el cual se hace uso de, o se implementa más bien multiprocesamiento simétrico, cada uno de los núcleos, cada uno de los cores que contiene nuestra arquitectura era capaz de, en ese caso, de crear su propia cola de procesos, de manejar su propia cola de procesos, tomando cada uno de los procesos que se van creando en el sistema, ¿sí? Y decidiendo cada uno de los procesos por su parte cuáles son los que, cada uno de los núcleos decide por su parte cuáles son los procesos que va a ejecutar cada uno de ellos. Entonces, tenemos un esquema como el que se muestra en la imagen, ¿sí? Es decir, cada uno de los núcleos tiene su propia cola de procesos. En realidad hay una cola general, una cola principal, pero para el funcionamiento de esta forma de procesamiento podemos considerarlos como si hubiera una cola individual para cada uno de los núcleos, para cada uno de los cores. Entonces, bueno, hay algunos detalles que tienen que ver con esto. Por ejemplo, ¿sí? Hay dos formas en las cuales se puede llevar a cabo el balanceo de carga, que es algo que puede darse en un multiprocesamiento de este tipo. Cuando se hace uso de multiprocesamiento simétrico, por ejemplo, dado que cada uno de los procesadores puede decidir o puede tomar de la cola de procesos de estado RID y de la cola de procesos del scheduler de corto plazo, puede tomar por su cuenta los procesos que va a ejecutar. Eso, uno de los problemas que puede provocar, o una de las situaciones que se pueden dar, es que de pronto haya procesadores que están muy ocupados, que tienen colas de procesos muy largas, posiblemente porque son procesos o tareas que llevan a cabo ráfagas de CPU, por ejemplo, muy largas, y otros núcleos, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, el caso del núcleo 1 o el core 1, que solamente tiene 3 tareas, y los otros dos procesadores tienen una cantidad mayor de tareas. Entonces, para llevar a cabo el balanceo de carga, se pueden seguir dos estrategias. Una que se conoce como push migration. En el caso de push migration, ¿sí? Lo que tenemos nosotros entonces es, tenemos una serie de núcleos, aquí una serie de cores, cada uno de ellos tiene un conjunto de tareas, ¿sí? Y el procedimiento que se sigue en este caso es el siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, que este núcleo, si este core atiende muy rápido las tareas que tiene, porque posiblemente sean tareas muy cortas, entonces de forma muy rápida comienza a disminuir su cantidad de procesos que tiene asignados, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hacemos uso de push migration, hay una rutina particular del kernel, una rutina particular del sistema operativo que se encarga de llevar a cabo el balanceo. En ese caso, lo que hace esta rutina es analizar la carga que tiene cada uno de los procesadores, ¿sí? La cantidad de tareas que tienen asignadas cada uno de estos procesadores en su cola, y lo que va a hacer esta opción es empujar procesos de las colas más largas, es decir, tratar de reducir la carga de los procesadores que están más ocupados, ¿sí? Tomando tareas de ellos y llevándolas hacia los procesadores que tienen menos trabajo, que tienen una carga menor, ¿sí? De esta manera, esta rutina que tenemos aquí se encarga de ir tratando de balancear la carga de los procesadores. Eso para el caso de cuando se hace uso de SMP, de multiprocesamiento simétrico. ¿Sí? Otra de las tareas, o más bien otra de las estrategias que se pueden seguir para lograr llevar a cabo el balanceo de carga, es esta que se muestra por acá, que se conoce como pull migration. En el caso de push migration, esta tarea, ¿sí? Esta rutina, ¿sí? Periódicamente está revisando la carga de los procesadores, ¿sí? Podríamos visualizarlo como la longitud de la cola de procesos de cada uno de los procesadores, ¿sí? Y trata de balancearlos, trata de distribuir las tareas entre los diferentes procesadores de tal manera que la carga sea muy pareja, ¿sí? Tratando de igualar en la medida de lo posible
la carga de trabajo de todos los procesadores. ¿Sí? Eso en general debería de reflejarse en un mejor rendimiento en nuestro sistema. ¿Sí? La otra estrategia lo que hace es, o la manera en la que funciona es de la siguiente forma. Cada uno de los procesadores está ejecutando sus propias tareas, ¿sí? Y vamos a suponer, por ejemplo, que en algún punto este core, el core número 1 o el núcleo número 1, ¿sí? Termina de ejecutar todos los procesos que tenía en esta cola. ¿Sí? Eso no necesariamente quiere decir que este procesador sea más eficiente o sea más rápido. ¿Sí? No necesariamente. Podríamos tener nosotros una arquitectura multinúcleo, ¿sí? Que sea heterogénea, es decir, que todos los procesadores tengan las mismas características. ¿Sí? Entonces el hecho de que este procesador haya finalizado muy rápido sus tareas no implica necesariamente que sea un procesador más rápido. Puede ser que las tareas que llevó a cabo, ¿sí? Las tareas que tenía asignadas por aquí, los procesos, si quieren verlo ustedes de esa forma, que tenía asignados, tenían ráfagas de CPU muy cortas, entonces pudo finalizarlos muy rápido. Y bueno, en ese caso, el propio núcleo, en el momento que su carga de trabajo disminuye, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, queda totalmente desocupado el procesador, en ese momento este mismo procesador va a ejecutar una rutina, ¿sí? De tal manera que esa rutina lo que hace es revisar la carga de trabajo del resto de los procesadores, y en el momento que detecta o en el momento que determina cuál de esos procesadores está más ocupado, lo que va a hacer es tomar una tarea de ese procesador, ¿sí? Por ejemplo, en este caso va a tomar una tarea de aquí, ¿sí? Y la va a llevar a su propia cola, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre de pull migration. En este caso lo que hace este procesador es jalar procesos de las colas de los otros procesadores, ¿sí? Entonces en este caso tenemos una rutina general, ¿sí? Que se encarga, independientemente de lo que estén haciendo los procesadores, se encarga de ir viendo la manera de repartir el trabajo, de repartir las tareas entre los procesadores de tal forma que la carga para todos ellos sea uniforme en la medida de lo posible, ¿sí? En este caso es el propio procesador el que ejecuta esa rutina, ¿sí? Una vez que logra finalizar sus procesos, este procesador es el encargado de localizar tareas en las colas de los otros procesadores y jalar una tarea de ellos, tratando de liberar un poco la carga de esto, y además también tratando de evitar que este procesador quede desocupado, porque bueno, el hecho de que si tenemos nosotros muchas tareas, ¿sí? Y uno de los procesadores no está llevando a cabo ningún trabajo, pues eso se traduce en un bajo rendimiento, ¿sí? En un problema de rendimiento en mi sistema, ¿sí? Entonces, bueno, son dos de las estrategias que se siguen, ¿sí? Para poder lograr el balanceo de cargas, eso cuando trabajamos en arquitecturas SMP, ¿sí? Bueno, ahora hay algunos otros detalles que tenemos que considerar cuando tenemos arquitecturas multinúcleo, ¿sí? Otra de ellas tiene que ver con el manejo de la memoria o la forma en la cual se utiliza la memoria en una arquitectura multinúcleo, ¿sí? Aquí podemos encontrar básicamente dos técnicas que se han utilizado para poder, cuando tenemos nosotros una arquitectura multinúcleo, para que en esa arquitectura podamos nosotros disponer de un conjunto, de un bloque de memoria, ¿sí? Bueno, esas dos estrategias son las siguientes. Una de ellas se conoce como acceso uniforme a memoria, o UMA por sus siglas en inglés. En este caso lo que vamos a tener nosotros es un conjunto de núcleos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos suponiendo 4 núcleos. Vamos a tener por aquí un canal común de comunicación entre ellos y el controlador de memoria, ¿sí? Y de esta manera todos los núcleos pueden tener acceso a ese bloque de memoria a través del controlador, que sería la única forma en la cual pueden acceder, ¿sí? En este caso podríamos nosotros verlo como un tipo de arquitectura en la cual el bloque de memoria, ¿sí? Los circuitos de memoria, la cantidad de memoria total que tenemos es compartida entre todos los procesadores, ¿sí? Bueno, ahí hay varios mecanismos que se siguen para poder llevar a cabo la protección de cada una de las zonas,
sí, que tiene que ver con, entre otras cosas, con las características de los procesos, que eso es algo que por ahí van a ver en la sección de procesos, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, bueno, aquí hay mecanismos con los cuales los procesadores pueden decidir cuál es la región de memoria que le corresponde a cada proceso, por ejemplo, para que no... algunos otros mecanismos, por ejemplo, que se utilizan para evitar condiciones de carrera en el uso de la memoria, entre otras cosas. Pero en principio, entonces, en esta arquitectura, cuando hacemos uso de UMA, tenemos un conjunto de procesadores, ¿sí? Y todos ellos lo que hacen es compartir el mismo bloque de memoria, ¿sí? Todos ellos pueden acceder, ¿sí? El acceso a este espacio de memoria es uniforme para todos ellos, de ahí viene el nombre, ¿sí? Ahora, otra estrategia que podemos encontrar, otro tipo de arquitectura, funciona más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros un conjunto de núcleos. Si piensen esto como un conjunto de circuitos independientes, independientes entre sí, pero además con una cierta interconexión que ahorita vamos a mencionar. Bueno, la otra estrategia se conoce como acceso no uniforme a memoria, también se le conoce con el nombre de NUMA por sus siglas en inglés. En este caso, a diferencia de UMA, del acceso uniforme, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es que cada uno de los núcleos va a tener su propio controlador de memoria, ¿sí? Y va a tener asignada su propia memoria independiente a las demás, ¿sí? Independiente en el sentido de que este espacio de memoria está conectado directamente acá, aunque en realidad hay una interconexión entre todos estos bloques de memoria también, ¿sí? Esa interconexión se requiere, por ejemplo, porque una vez que se crea un proceso, ese proceso puede ser que haya sido atendido por este núcleo y entonces puede ser que algunas de sus instrucciones, parte de sus instrucciones se encuentren aquí. Si la próxima vez se ejecutan un núcleo diferente, ¿sí? Posiblemente sea necesario que este núcleo tenga acceso a este espacio de memoria para poder acceder a la información del proceso, por ejemplo. Entonces, existe una interconexión entre estos espacios de memoria, entre estos bloques de memoria, ¿sí? A través de algún tipo de bus, pero en principio cada uno de los procesadores, ¿sí? Para poder trabajar inicialmente hace uso de su propio espacio de memoria, ¿sí? Esa es una arquitectura a grandes rasgos, hay varios detalles más aquí que voy a omitir por lo pronto, ¿sí? Ese es un tipo de arquitectura que se conoce como NUMA, seguramente ya han encontrado ustedes por ahí el término. Entonces la idea en ese caso es que cada uno de los procesadores, cada uno de los núcleos tiene su propio espacio de memoria, ¿sí? Por ejemplo, bueno, una manera, otra forma de verlo sería a través de esta imagen, ¿sí? A través de este esquema, en el cual tenemos los circuitos de memoria, tenemos un controlador de memoria, tenemos nuestro conjunto de procesadores por aquí, ¿sí? Y para poder acceder a estos bloques de memoria, pues todos los procesadores lo hacen a través de un único controlador de memoria. ¿Sí? Y bueno, ya después hay algunos otros componentes, como por ejemplo el controlador de entrada y salida. Sí, pero respecto al uso de la memoria, esta es la manera en la cual se lleva a cabo, que sería el caso de la arquitectura UMA que mencionábamos, ¿sí? Y bueno, además cuando habíamos mencionado nosotros que en algunos casos podemos tener nosotros procesadores que cuentan con varios núcleos, ¿sí? Es decir, un mismo procesador, por ejemplo, con dos o más hilos, por ejemplo, que es como podríamos nosotros interpretar este tipo de esta imagen que tenemos a la vista. En ese caso, por ejemplo, tenemos nosotros aquí un procesador, ¿sí? Con cuatro núcleos o 4 hilos podría ser, podríamos considerarlo como un procesador con 4 núcleos, ¿sí? Y bueno, vamos a suponer que por ejemplo nuestro sistema, nuestro equipo de cómputo tiene 2 procesadores de este tipo, ¿sí? Cada uno de ellos con 4 núcleos. En ese caso los procesadores, este circuito va a tener su propio espacio de memoria, ¿sí? Y este otro va a tener su propio espacio de memoria, pero hay una interconexión entre ellos, ¿sí? Que vamos a comentar un poquito más adelante cuando platiquemos del el manejo de la memoria principal, ¿sí? Pero bueno,
como les mencionaba hace un momento, existe una interconexión aquí, ¿sí? que es necesaria para poder llevar a cabo la ejecución. Para el caso de SMP, por ejemplo, aquí arriba estamos representando, ¿sí? Aquí se está representando dos procesadores que hacen un uso de UMA, los dos. ¿Sí? Tenemos en una misma tarjeta y dos procesadores, los dos hacen uso de UMA, ¿sí? Es decir, hacen acceso uniforme a la memoria. Los procesadores no tienen asignado un espacio de memoria propio, ¿sí? Sino que hay un bloque general, ¿sí? Y existe una interconexión aquí. Esto sería para el caso de una arquitectura de tipo 1, donde tenemos acceso uniforme a memoria. Para el caso de la arquitectura de tipo NUMA, ¿sí? Por ejemplo, podemos revisar que representa de manera muy general el funcionamiento de algunos procesadores de Intel, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, en este caso tenemos 4 procesadores. Cada uno de esos procesadores tiene su propio controlador de memoria y tiene acceso a su propio bloque de memoria, que sería, por ejemplo, el bloque de memoria asignado a este procesador, ¿sí? Lo mismo con los demás, ¿sí? Y aparte por ahí tenemos los controladores de entrada y salida, ¿sí? Que esos, bueno, ya me parece que por ahí Andrés ya les ha mencionado algunas cosas, de todos modos más adelante los vamos a abordar también. Y bueno, en este caso existe una interconexión aquí entre los procesadores de tal forma que este procesador sea capaz de comunicarse con por ejemplo, entre otras cosas, para poder acceder a algunos espacios de memoria. El hecho de que este bloque de memoria esté asignado a este procesador no quiere decir que sea exclusivo, que el acceso sea exclusivo nada más para ese procesador, ¿sí? Para el funcionamiento de mi sistema operativo es conveniente que exista una interconexión entre todos ellos de tal forma que este CPU, por ejemplo, pueda acceder a estos espacios de memoria, ¿sí? Pero bueno, en principio la forma en la cual se construye es algo parecido a lo que vemos en la imagen, ¿sí? Bueno, ahora eso, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros mencionábamos? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros estamos utilizando una arquitectura multinúcleo, ¿sí? Tenemos varios núcleos, varios cores en nuestro equipo de cómputo, ¿sí? En los cuales se hace uso de NUMA, por ejemplo, es decir, estos núcleos utilizan acceso a memoria no uniforme, ¿sí? Lo que mencionábamos como NUMA. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada uno de los procesadores tiene asignado su propio espacio de memoria, ¿sí? Bueno, ¿por qué razón se requiere una interconexión entre todas estas? Y además, ¿qué tipo de problemas podemos encontrar? ¿O qué tipo de detalles podemos encontrar en esto? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que estos son los procesos o las tareas que tienen asignados cada uno de estos procesadores, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que todos estos procesos se han estado ejecutando en este procesador y están alojados en este espacio de memoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí además estamos incluyendo un componente más, que es la memoria caché, ¿sí? Bueno, en los procesadores recientes, modernos, bueno, modernos de mediados de los 90 para acá, por ejemplo, incluso puede ser un poco antes, cada uno de los procesadores que tenemos, cada uno de los procesadores con los cuales cuenta nuestro equipo de cómputo, está construido conteniendo un tipo de memoria especial conocida como caché, que seguramente ya la han utilizado. Cada vez que yo llevo a cabo la ejecución de alguna tarea, de algún proceso en este núcleo, ¿sí?, las instrucciones que está utilizando ese proceso se van almacenando en la caché, ¿sí?, que es una memoria de acceso muy rápido, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, un proceso lo almacenamos aquí, pero cada vez que ese proceso se ejecuta y pasa aquí, las instrucciones que contiene ese proceso, por ejemplo en este caso la tarea 0, se van almacenando en la caché, ¿sí? La caché es un tipo de memoria de acceso muy rápido, ¿sí? Generalmente tiene tamaños muy cortos, por varias razones. Una de ellas es que bueno, tiene que ver con el costo, que son circuitos bastante más costosos que la memoria común, la memoria RAM, ¿sí? Y otra de las razones es que se tiene que mantener pequeña porque eso reduce los tiempos de acceso a este espacio de memoria,
Entonces tenemos una memoria muy rápida, muy pequeña. ¿Sí? Los tiempos de acceso a este tipo de memoria son mucho más rápidos, por mucho, que para el caso de la memoria RAM. Entonces, al procesador le conviene que cada vez que yo ejecuto una tarea, ¿sí? Esa tarea está alojada por aquí, ¿sí? Las instrucciones que voy ejecutando de esa tarea se vayan almacenando acá, ¿sí? De tal forma que se ejecuten de una forma más rápida, mucho más rápida. Y esa es, por ejemplo, una de las formas en las cuales se puede o se ha logrado incrementar la velocidad de los procesadores, o la velocidad del procesamiento más bien, ¿sí? La velocidad del procesamiento, ¿sí? Dando acceso a un bloque de memoria de una velocidad mucho más alta. ¿Sí? Ahora, aquí hay un detalle importante que hay que tener en cuenta cuando hacemos uso de SMP en una arquitectura multinúcleo, ¿sí? Una arquitectura como esta. Como tenemos nosotros una arquitectura, estamos suponiendo una arquitectura en la cual se hace uso de NOMA, ¿sí? Es decir, de acceso a memoria de manera no uniforme, ¿sí? Entonces puede llegar a ocurrir algo como lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que este procesador está ejecutando en este momento la tarea número 3, ¿sí? Entonces ejecuta la tarea 3, conforme va ejecutando esa tarea, las instrucciones de esa tarea 3 se van almacenando en esta caché, ¿sí? Ya están almacenadas en esa caché, ¿sí? Entonces esa tarea termina de ejecutarse, vamos a suponer que ya la eliminamos de aquí, ¿sí? Está ejecutando en este momento una ráfaga de entrada y salida, entonces está fuera de las colas de procesos, bueno, de las colas del estado ready. Y en este momento la tarea que ejecuta el núcleo número 1 pues es la tarea 5. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una vez que este proceso, el proceso número 3 o la tarea número 3, regresa del estado de espera en el cual la colocamos para que quedará esperando a que su operación de entrada y salida finalizara? ¿Sí? ¿Qué pasa si a continuación ese proceso, ¿sí? se regresa a la cola de estado ready, pero se regresa a la cola del procesador 0? ¿Sí? Bueno, una vez que esa tarea la regresamos aquí, ¿sí? Hay una probabilidad más o menos alta de que cuando este proceso se ejecute en el procesador, sus instrucciones se tengan que cargar, ¿sí? Completamente en la memoria caché, ¿sí? Entonces, para evitar, y bueno, en ese caso, además, si yo ejecuto todo el tiempo, por ejemplo, vamos a pensar en la tarea 0, si esa tarea la ejecutamos siempre en este mismo procesador, ¿sí? Hay una probabilidad muy alta de que la primera vez que lo ejecuto aquí, ¿sí? Las instrucciones de esta tarea, las instrucciones de ese proceso se van a ir almacenando en la caché, ¿sí? Si yo vuelvo a ejecutar ese proceso en este mismo procesador, es muy probable que las instrucciones que forman parte del proceso 0, de la tarea 0, continúen, al menos en su mayoría, continúen almacenadas en esa caché, sobre todo pensando en que estas tareas se estén ejecutando de forma periódica. ¿Sí? Recuerden que esto se maneja como una cola circular. Entonces, si este proceso se está ejecutando periódicamente en este procesador, ¿sí? A partir de la segunda ocasión que se ejecutan, es muy probable que sus instrucciones se encuentren almacenadas en la caché. ¿Sí? Incluso es muy probable que la mayoría de esas instrucciones todavía estén aquí. Entonces, en el momento que esta tarea pasa al procesador 0, esas instrucciones se pueden acceder de manera muy rápida. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Sí? Yo tenía una tarea, la tarea 3 aquí, el proceso 3, se cambió de estado por una operación de entrada y salida, y cuando se regresa al estado ready, ese proceso se coloca en una cola de procesos que corresponde a otro procesador. ¿Sí? Bueno, hay una probabilidad más o menos alta de que en el momento que esta tarea se vaya a ejecutar el procesador, ¿sí? La caché no contenga ninguna de sus instrucciones o contenga una cantidad muy pequeña de sus instrucciones, porque este proceso se estuvo ejecutando en otro procesador. Entonces esta caché se había poblado, que es uno de los términos que se usa, se había poblado con las instrucciones del proceso 3, ¿sí? Y en el momento que yo lo formo en otra cola, entonces la caché del procesador nuevo, en donde se formó, es muy probable que tenga que volver a buscar sus instrucciones aquí y cargarlas en la caché, ¿sí? Y cada vez ese tipo
de situaciones se conocen como fallos de memoria. Sí, no implica, la palabra fallo no implica una falla de hardware, no implica algo, un desperfecto, ¿sí? Cuando yo coloco una tarea aquí, por ejemplo, la tarea 0, la mando a ejecutar el procesador 0, ¿sí? El procesador 0 lo que hace es ir a comenzar a buscar las instrucciones del proceso, ¿sí? De este proceso. Y el procedimiento que sigue para buscarlas es el siguiente. Primero le pregunta a la caché si esas instrucciones ya están aquí. Y en caso de que no se encuentren, eso el procesador lo interpreta como un fallo de memoria. ¿Sí? Que quiere decir que las instrucciones de ese proceso no están aquí. Y entonces hay que ir a la memoria principal, ¿sí? A la memoria RAM, buscar esas instrucciones, cargarlas en la caché. Y ahora sí de aquí las pasamos al procesador. Hay un beneficio en hacer eso. Si yo voy cargando esas instrucciones del proceso de la memoria RAM a la caché, ¿sí? La próxima vez que ejecuta el proceso se va a ejecutar de manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces es a grandes rasgos el procedimiento que se sigue. Entonces en el momento que yo paso esa tarea a un núcleo nuevo, ¿sí? La tarea 3 la moví de la cola de procesos del núcleo 1 a la cola de procesos del núcleo 0, ¿sí? Es muy probable que se produzcan muchos fallos de memoria aquí, y eso se traduce en un bajo rendimiento para mi sistema, ¿sí? Entonces como les comentaba hace un momento, todos esos núcleos, cuando se hace uso de NUMA, existe una interconexión entre los diferentes procesadores, entre los diferentes núcleos, de tal manera que, por ejemplo, este CPU pueda tener acceso al espacio de memoria de este otro CPU. Entonces, por ejemplo, y bueno, aquí hay que tener en cuenta, existe esa interconexión, pero hay que tener en cuenta que la memoria caché sí tiene una velocidad de acceso muy rápida, ¿sí? Se puede acceder muy rápido a ella, ¿sí? Y la memoria RAM del procesador se puede acceder a una velocidad regular, podríamos decirle, ¿sí? Pero si ocurre que yo tenga que ir a buscar información al espacio de memoria de un núcleo diferente, ¿sí? Ahí las cosas se comienzan a volver mucho más lentas, ¿sí? Es decir, este es un espacio de memoria, la caché es un espacio de memoria de acceso muy rápido para este núcleo, ¿sí? Esta memoria RAM, que correspondería a la memoria principal, podríamos decir que tiene una velocidad de acceso regular, ¿sí? Pero si este proceso, por ejemplo, se encontraba alojado en este espacio de memoria, y yo le indico a este núcleo que tiene que ejecutar el proceso 3 que estaba aquí, entonces acceder de este núcleo a este espacio de memoria es posible porque hay una interconexión entre estos procesadores, pero la velocidad de acceso a este espacio de memoria de un procesador diferente es considerablemente más lenta que el acceso a la caché propia y al espacio de memoria propio de cada uno de los núcleos, ¿sí? Entonces, si pensáramos nosotros en las velocidades de acceso a los espacios de memoria, y bueno, pues primero tenemos aquí la caché, después el espacio de memoria RAM del procesador, ¿sí? Y en último lugar tendríamos el acceso de este procesador al espacio de memoria de otro procesador. Entonces son algunos detalles que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, para eso, además aquí hay otro detalle que omití, perdón, vamos a revisarlo. Para evitar un poquito este tipo de situaciones en las cuales yo tengo un proceso que se estaba ejecutando en un procesador y de pronto lo coloco en un procesador diferente, ¿sí? Se sigue un tipo de estrategia conocida como afinidad con el procesador, ¿sí? Algunos sistemas operativos aceptan, por ejemplo, que una vez que yo cambio un proceso de estado, por ejemplo, este proceso lo cambio al estado de espera, en el momento que lo voy a regresar a ejecutar, ¿sí? Este procesador puede solicitar, en caso de que el sistema operativo lo soporte, puede solicitarle al sistema operativo que se coloque nuevamente en la misma cola en donde estaba, en donde lo quitamos, ¿sí? Para que eso me garantice o al menos haya una probabilidad alta de que en el momento que se ejecuta
sus instrucciones todavía se encuentren, al menos la mayoría se encuentran en la caché. ¿Sí? Entonces, este tipo de comportamiento, este tipo de técnica se le conoce como afinidad con el procesador. ¿Sí? Hay dos tipos de afinidades además. ¿Sí? Una que se conoce como afinidad suave, que funciona de la siguiente manera: yo cambio este proceso de estado, lo mando al estado de espera, ¿sí? Y en el momento que va a regresar este proceso le solicita al sistema operativo, ¿sí?, que lo coloque en el procesador número 1. En ese caso podemos decir nosotros que el proceso tiene afinidad con el procesador 1, es decir, tiene una preferencia con el procesador 1. ¿Sí? Cuando hacemos uso de afinidad suave, el sistema operativo acepta esa petición, pero el sistema operativo va a tomar la decisión de si vuelve a colocar el proceso aquí o lo envía hacia una cola diferente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el balanceo de carga. ¿Sí? Si estamos haciendo uso de balanceo de carga, el sistema operativo puede decidir que, como esta cola está muy ocupada, entonces es más viable, ¿sí?, es más conveniente colocar el proceso en este lugar. ¿Sí? Ahí vamos a tener el problema de los fallos de memoria. ¿Sí? Eso cuando hacemos uso de afinidad suave. Hay otro tipo de afinidad que se conoce como afinidad dura. ¿Sí? Cuando el proceso se cambia de estado, en el momento que ese proceso sale del estado de espera y trata de regresar aquí, ¿sí?, le podemos solicitar al procesador que nos coloque en el mismo proceso, en el mismo procesador. ¿Sí? Le podemos solicitar al sistema operativo, mejor dicho, que vuelva a formar el proceso en la misma cola. ¿Sí? Y cuando se hace uso de afinidad dura, esta solicitud no es opcional. ¿Sí? La afinidad dura lo que hace es determinar que si un proceso se mandó a ejecutar al núcleo número 1 y se está haciendo uso de afinidad dura, entonces este proceso, en el momento que tiene que regresar a la cola de estado ready, se tiene que volver a colocar en el mismo procesador. ¿Sí? En ese caso, una de las ventajas que tenemos son las instrucciones del caché, que es muy probable que muchas de sus instrucciones de este proceso se encuentren todavía en la caché, y eso implica una menor cantidad de fallos de memoria. ¿Sí? Y una menor cantidad de fallos de memoria pues implica un mejor rendimiento. ¿Sí? A cambio de eso podemos llegar a tener problemas de balanceo de cargas. ¿Sí? Y bueno, acerca de lo que comentamos sobre los balanceos de cargas, estos balanceos de cargas también tienen que tener en cuenta la afinidad con el procesador. ¿Sí? Este push migration y pull migration tienen que tener en cuenta ese tipo de detalles. Podemos nosotros pensar en un mecanismo de balanceo de carga, ¿sí?, pero si la forma en la cual se ejecutan mis procesos implica que llevar a cabo el balanceo de carga mover procesos de un procesador a otro, se puede traducir en una cantidad muy grande de fallos de memoria, y eso implica un bajo rendimiento. Entonces pues hay que tener en cuenta eso, ¿sí?, y hay que tratar de balancear esas características. ¿Sí? Bueno, ahora hay algunos otros detalles que tienen que ver con el multiprocesamiento heterogéneo, que es una característica que pueden encontrar, por ejemplo, en dispositivos móviles. Por ejemplo, hay teléfonos, smartphones, por ejemplo, tabletas, que están construidas con procesadores que tienen características diferentes. En particular, puede ser que manejen el mismo conjunto de instrucciones. Es muy común que manejen el mismo conjunto de instrucciones, pero que tengan velocidades diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos núcleos con una cierta velocidad y tenemos otros dos núcleos con una velocidad diferente. ¿Sí? Este tipo de arquitecturas se conocen como arquitecturas heterogéneas, y en ese caso la forma en la cual se lleva a cabo el multiprocesamiento se conoce también como multiprocesamiento heterogéneo. ¿Sí? Recuerden, entonces son arquitecturas en las cuales tenemos procesadores con principalmente velocidades diferentes. ¿Sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el hecho de que tengan velocidades diferentes también se puede traducir en un consumo de energía diferente. ¿Sí? Entre mayor sea la velocidad del procesador, mayor va a ser el consumo de ese procesador, el consumo de energía.
Y por ejemplo, en el caso de un dispositivo móvil, pues nos interesa reducir el consumo de energía de tal forma que tengamos una mayor duración de las cargas de la batería, ¿sí? Entonces, en este tipo de arquitecturas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para este caso, tenemos dos procesadores que trabajan a 2.2 GHz y en la misma arquitectura, en el mismo dispositivo, tenemos dos procesadores que trabajan a una velocidad mucho menor. Estos procesadores tienen una velocidad mayor, ¿sí? Pero al mismo tiempo pues, tienen un mayor consumo de energía, ¿sí? Y lo más aconsejable es que este tipo de núcleos, ¿sí? Dado que van a consumir más energía, se traten de usar la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Eso debería traducirse en un mejor aprovechamiento de la carga de la batería, ¿sí? Por ejemplo para dispositivos móviles. ¿Sí? Y los otros dos núcleos que tenemos para este ejemplo en particular tienen una menor velocidad, ¿sí? A cambio de eso van a mostrar un menor consumo de energía, ¿sí? Y se recomienda que estos dos núcleos se utilicen para la mayoría de los procesos. En la medida de lo posible, la mayoría de los procesos se ejecuten dentro de estos procesadores, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el scheduling, ¿sí? Este es un esquema que no necesariamente se puede interpretar de la misma forma, no necesariamente se puede ver de la misma forma que SMP, ¿sí? No necesariamente implica eso. Cuando tenemos este tipo de arquitecturas heterogéneas, por ejemplo, una de las formas en las cuales se maneja el scheduling es el siguiente. Lo que vamos a hacer es dividir las tareas que tenemos asignadas o los procesos que va a ejecutar nuestro dispositivo, ¿sí? Los vamos a dividir o los vamos a separar en dos colas diferentes, ¿sí? Una de ellas va a contener un conjunto de procesos, ¿sí? Que tienen mayores requerimientos, es decir, que necesitan ejecutarse a una velocidad más alta, por ejemplo, o que necesitan ejecutarse en un tiempo, en un intervalo de tiempo más corto, por ejemplo. ¿Sí? Que es donde estos procesadores nos pueden ayudar a cumplir con ese requerimiento. ¿Sí? Un caso podría ser, por ejemplo, colocar en esta parte todas las aplicaciones que sean interactivas. Por ejemplo, podríamos colocar aquí todas las tareas que sean críticas que correspondan al sistema operativo, ¿sí? Solamente esas tareas se van a ejecutar haciendo uso de estos procesadores que me dan una mayor velocidad, ¿sí? Y el resto de las tareas, por ejemplo, tareas que se encuentran en segundo plano, que tienen menores requerimientos y que además se tienen que ejecutar en periodos de tiempo largos, pues las vamos a formar en otra cola de procesos, y esa cola de procesos la vamos a ejecutar haciendo uso de los procesadores de menor velocidad, pero que además me ayudan a ahorrar energía, ¿sí? Entonces, en este caso, el scheduling se maneja usualmente de esta manera. Acá ponemos tareas que requieren procesamiento, un procesador de mayor velocidad, de mayor capacidad, pero que además se van a ejecutar por periodos de tiempo cortos, ¿sí? Generalmente este tipo de dispositivos se construyen de tal forma que son capaces de llegar incluso podríamos decir, a apagar cada uno de estos núcleos cuando no se están utilizando, ¿sí? Eso se traduce en un menor consumo de energía, ¿sí? En cambio, bueno, la mayoría de las tareas que se están ejecutando permanentemente, que son tareas muy largas, por ejemplo, las tareas en segundo plano, ¿sí? Que posiblemente correspondan, por ejemplo, a procesos que están buscando actualizaciones de software, por ejemplo. En cambio, en este caso, pues algunas de las tareas que más requieren procesamiento podrían ser las tareas críticas del sistema operativo, del kernel, ¿sí? Y por ejemplo las tareas interactivas, las que corresponden a aplicaciones interactivas, que a mí uno de los requerimientos principales que me interesarían, por ejemplo, en un dispositivo móvil, pues es que el tiempo de respuesta sea muy corto. Cada vez que yo presiono, por ejemplo, la pantalla táctil de un smartphone, me interesa que me responda muy rápido. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tareas, que además son tareas muy puntuales, que solamente tienen que atender un evento, ¿sí? Pues se ejecutan de esta forma. Por ejemplo, podríamos hacer que las tareas que responden a los eventos de la pantalla táctil
se ejecuten aquí, pero una vez que se atiende uno de esos eventos, ¿sí? Por ejemplo, si es necesario disparar una aplicación, puede ser que esa aplicación la mandemos a ejecutar acá, ¿sí? De tal forma que procuramos utilizar la mayor cantidad de tiempo estos procesadores, y estos de acá tratamos de usarlos el menor tiempo posible, ¿sí? Los tenemos disponibles para las tareas que lo requieran, pero se ejecutan solamente cuando es estrictamente necesario. Y eso en un dispositivo móvil, una de las ventajas que tiene es que reduce el consumo de energía, y bueno, eso se traduce pues en un mejor rendimiento de mi batería, ¿sí? Se traduce en un periodo de autonomía mayor para el dispositivo. Bueno, ahora hay algunos otros detalles que tienen que ver con los sistemas en tiempo real. Por ejemplo, hay dos tipos de sistemas de tiempo real. Podríamos dividirlos básicamente en dos categorías. Unos que se conocen como sistemas de tiempo real soft o suaves, ¿sí? En los cuales no se garantiza la ejecución de un proceso crítico, ¿sí? Generalmente en este tipo de sistemas no necesariamente se puede garantizar la ejecución de un proceso o la atención o la respuesta a un evento en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? O en un periodo de tiempo muy corto, por ejemplo. ¿Sí? A lo más que se puede lograr en este tipo de sistemas, o lo más que podemos nosotros encontrar eh, este, eh, como características de estos sistemas, es que son sistemas en los cuales se da preferencia a un proceso sobre los procesos no críticos. Es decir, yo disparo o se dispara un proceso en este momento, y ese proceso va a tener preferencia sobre los procesos que no tengan una prioridad alta, ¿sí? No sobre procesos críticos, por ejemplo, ¿sí? La otra categoría que podríamos mencionar son los sistemas de tiempo real de tipo hard o de tipo duros, ¿sí? O los sistemas reales. En algunos textos, estos en realidad no los consideran como sistemas de tiempo real, ¿sí? Y estos son los que consideran como los verdaderos sistemas de tiempo real, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer dos categorías, una que se conoce como soft y otra como hard, ¿sí? En la hard tenemos requerimientos más estrictos. Por ejemplo, ahí podríamos nosotros incluir sistemas en los cuales se requiere que un tiempo de respuesta esté limitado, por ejemplo, en un umbral de, por ejemplo, 5 milisegundos, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de sistemas son los que se conocen como hard, en los cuales tenemos requerimientos muy puntuales, ¿sí? Para los tiempos de respuesta y los tiempos de ejecución, además de los procesos, ¿sí? En este caso, pues este tipo de sistemas sí deberían garantizarme la ejecución de un proceso crítico dentro de un cierto intervalo, dentro de un umbral. Los procesos de tipo soft no necesariamente lo pueden cumplir. Entonces tenemos esos dos tipos de sistemas. Para el caso de los sistemas de tiempo real, además, tenemos que considerar varias latencias o varios retardos o varios periodos de espera para los diferentes eventos o para la forma en la cual se ejecutan los procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que se conoce como latencia de evento, ¿sí? Que lo podemos representar dentro de esta gráfica, ¿sí? Y funciona más o menos de la siguiente forma. Vamos a suponer que esta es una línea de tiempo, ¿sí? Cuando un evento ocurre, si yo estoy ejecutando una cierta tarea, por ejemplo la tarea número 0, ¿sí? O bueno, más bien estoy ejecutando una tarea y en un tiempo cero ocurre un evento. Puede ser, por ejemplo, una interrupción producida, por ejemplo, por un dispositivo o por algún tipo de solicitud para la ejecución de un proceso crítico, ¿sí? Y bueno, este periodo de tiempo, este intervalo de tiempo que transcurre entre la ocurrencia del evento y el momento en el cual el sistema de tiempo real responde a ese evento, es lo que se conoce como latencia de evento, ¿sí? Por supuesto, para los sistemas de tiempo real es importante que esta latencia de evento o este periodo de espera sea lo más corto posible, o al menos que esté limitado dentro de un cierto rango, ¿sí? Que no rebase, por ejemplo, un cierto umbral, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otro de los tipos de latencia se conoce como la latencia de interrupción, ¿sí?
que podemos verlo nosotros en esta gráfica de aquí. Yo tengo una tarea en ejecución aquí, se está ejecutando un cierto proceso o una cierta tarea, ¿sí? Y en el momento que ocurra una interrupción, ¿sí? Hay varias etapas, varias fases o varias tareas que se tienen que llevar a cabo para poder atender esa interrupción. Recuerden que estamos hablando de sistemas de tiempo real, entonces cuando ocurre esta interrupción, ¿sí? Posiblemente yo tenga que mandar a ejecutar un proceso distinto, tenga que llevar a cabo, por ejemplo, un cambio de contexto. Entonces, en este caso, yo ejecuto esta tarea, se produce la interrupción, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer mi procesador es determinar qué tipo de interrupción se produjo, ¿sí? Y a continuación, por ejemplo, en caso de que sea posible, ¿sí? O de que sea necesario, pues se tendría que llevar a cabo un cambio de contexto, ¿sí? Y a continuación se tendría que ejecutar la rutina que se va a encargar de atender esa interrupción, ¿sí? Que esto puede ser que corresponda a un proceso nuevo, ¿sí? Es decir, como resumen, entonces tenemos nuestro proceso en ejecución, se produce una interrupción, ¿sí? Y hay un intervalo de tiempo en el cual se tiene que determinar cuál es la interrupción que se produjo, ¿sí? Con eso vamos a tener que determinar la forma en la cual se va a atender o cuál es la rutina con la cual se va a atender, ¿sí? Se lleva a cabo el cambio de contexto, ¿sí? Y se carga la rutina que se va a encargar de atender esa interrupción que se produjo. Bueno, este periodo de tiempo se conoce como la latencia de interrupción, ¿sí? Y en los sistemas de tiempo real también es importante que estas tareas, esta latencia de interrupción, se lleve a cabo en el menor tiempo posible o al menos en un tiempo que pueda ser acotado, ¿sí? Puede ser que yo defina un umbral máximo o un periodo de tiempo máximo aquí para las latencias de interrupción, como lo mismo que comentábamos de la latencia de evento, ¿sí? Ahora, hay otro detalle aquí que también se tiene que tener en cuenta para el caso de los sistemas de tiempo real, que se conoce como latencia de despachador y que tiene que ver con el intervalo de tiempo, ¿sí? Las tareas que se llevan a cabo y el intervalo de tiempo que transcurre cada vez que se requiere hacer un cambio de contexto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que otra vez tenemos aquí una línea de tiempo, ¿sí? El tiempo transcurre de esta forma, ¿sí? Y en algún punto en algún intervalo, en un tiempo cero, podríamos decir por aquí, ocurre un cierto evento, ¿sí? Aquí lo que nos va a interesar es, entre otras cosas, pues el intervalo de tiempo que transcurre aquí desde que ocurre el evento hasta que se genera la respuesta, que es lo que veíamos hace un rato como la latencia del evento, ¿sí? Pero además dentro de esa latencia del evento, ¿sí? Podemos nosotros identificar varias fases. Una primera fase en la cual se procesa la interrupción, ¿sí? Otra fase en la cual se determina ya que es necesario un cambio de contexto aquí, ¿sí? Aquí determinamos que se requiere un cambio de contexto y este intervalo de tiempo que va a transcurrir desde que se determina esto, ¿sí? Una vez que ya se procesó la interrupción, se determina que se requiere aquí un cambio de contexto hasta el momento en el cual el proceso nuevo comienza a ejecutarse. Este es el intervalo de tiempo que se conoce como latencia del despachador, ¿sí? O el periodo de espera que se tiene que llevar a cabo hasta que el nuevo proceso se carga. Dentro de esta latencia de despachador podemos identificar además dos fases más, una que se conoce como la fase de conflicto, ¿sí? En la cual se lleva a cabo el cambio de contexto del proceso actual. Yo venía ejecutando aquí un proceso, ¿sí? Se produce la interrupción, interpreto la interrupción, decido aquí que es necesario hacer un cambio de contexto, entonces el proceso que yo estaba ejecutando aquí, ¿sí? En esta fase de conflicto se tiene que respaldar. Guardamos su contexto, ¿sí? Y a continuación localizamos el proceso nuevo en este punto, ¿sí? Mandamos a ejecutar al despachador o más bien comenzamos a cargar el proceso nuevo, el contexto del proceso nuevo, ¿sí? Y en este punto ya ese proceso está cargado. Aquí es donde comienza la ejecución del proceso nuevo, ¿sí? Además, en esta fase de conflicto, aparte de llevar a cabo
el respaldo del proceso que yo ejecutaba en esta parte, ¿sí? Se lleva a cabo, se despacha ese proceso, es decir, se respalda su información en el bloque de control de procesos para continuarlo posteriormente. Y además otro de las tareas que se tienen que llevar a cabo es liberar los recursos usados por los procesos de menor prioridad. ¿Sí? En el caso de los sistemas de tiempo real es importante el manejo de las prioridades, porque es lo que va a permitir que cuando se produce un evento, ¿sí? La tarea que está encargada de atender ese evento se puede ejecutar a la brevedad. ¿Sí? Entonces, en esta etapa de conflicto, pues otra de las cosas que se tienen que resolver es que los recursos que va a requerir este proceso, el proceso nuevo, una vez que su contexto haya sido cargado, los recursos que requiere tienen que ser liberados previamente. ¿Sí? Eso se lleva a cabo en la fase de conflicto. ¿Sí? Entonces, y bueno, una vez que ya respaldamos el proceso anterior, liberamos los recursos que estaban utilizando los procesos de menor prioridad, que son los que va a requerir además este proceso nuevo, se carga el proceso nuevo, ¿sí? Aquí el despachador toma el proceso nuevo y lo carga en el procesador, ¿sí? Carga su contexto, en este punto se comienza a ejecutar y después hay un periodo de espera aquí todavía, ¿sí? Que correspondería a esta parte de aquí, en la cual el proceso comienza a ejecutarse y finalmente logra responder al evento. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, es importante que la latencia de despachador también sea lo más corta posible. Entre otras cosas, eso puede implicar también llevar un control de la manera en la cual se está haciendo la asignación de los recursos, ¿sí? Dentro de un sistema de tiempo real. ¿Sí? Porque la manera en la cual se asignan esos recursos puede ayudarme a reducir esta área de conflicto, ¿sí? Y como consecuencia puede ayudarme a reducir la latencia del despachador, todo este intervalo de tiempo. ¿Sí? Al reducir esto, entonces si se fijan, lo que hacemos es reducir precisamente el tiempo de respuesta al evento. ¿Sí? Si reducimos estos tiempos. Entonces, bueno, son algunos de los detalles que se tienen que tener en cuenta cuando diseñamos un sistema de tiempo real. Ahora, para el caso del planificador para los sistemas de tiempo real, los planificadores en realidad son relativamente sencillos, como vamos a ver ahorita un ejemplo. ¿Sí? Hay algunos detalles que hay que considerar que ya mencionamos hace un momento. Algunos de ellos, a manera de resumen, pues generalmente consideran las prioridades como un elemento principal para el manejo de los procesos. Entonces, generalmente el planificador para sistemas de tiempo real es un planificador basado en un algoritmo o hace uso de un algoritmo basado en prioridades. ¿Sí? Eso me permite que a los procesos o a las tareas que son que tienen una importancia muy grande, ¿sí? Todas las tareas que son críticas para atender eventos, se les puede asignar una prioridad muy alta, de tal forma que puedan ser capaces de estar por encima de cualquier otro proceso. Bueno, también para esto, en el caso de los sistemas de tiempo real, sí, es importante, por ejemplo, también tomar en cuenta el tipo de planificador que vamos a utilizar. Es muy común que los planificadores utilizados aquí sean apropiativos, de tal forma que si en este momento yo estoy ejecutando un proceso, se produce un evento muy crítico, ¿sí? La rutina que va a atender o el proceso que va a atender ese evento, ¿sí? Pues sea capaz de que con su prioridad pueda quitar el proceso actual, pueda llevar a cabo un cambio de contexto o solicitar un cambio de contexto de tal forma que se interrumpa el proceso actual y la tarea crítica se le dé prioridad. Bueno, con base en esto, pues además, pues las prioridades se asignan a los procesos de acuerdo a su importancia. ¿Sí? Bueno, también todas estas características, ¿sí? En realidad solamente me pueden garantizar, ¿sí? El funcionamiento de un sistema de tiempo real, pero de tipo soft. ¿Sí? Porque si se fijan, aquí no estamos considerando nosotros en ningún momento los tiempos.
¿sí? Si estamos considerando, por ejemplo, que haya procesos que puedan tener una prioridad más alta, un planificador apropiativo que me permita cambiar de contexto a cualquier proceso, ¿sí? Con base en las prioridades, pero en ningún momento estamos considerando nada que tenga que ver con los tiempos, ¿sí? Que es uno de los puntos críticos en el caso de los sistemas de tiempo real. Para el caso de los sistemas de tiempo real de tipo hard, en los cuales es importante garantizar los tiempos, ¿sí? Bueno, para esos casos hay que considerar algunos otros detalles. Por ejemplo, hay varios puntos aquí importantes. Uno de ellos, en el caso de los sistemas de tiempo real, los procesos se consideran como periódicos, ¿sí? Un proceso debe tener un cierto periodo, debe poder ejecutarse cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y en la medida de lo posible deberían ser procesos que requieran el CPU a intervalos constantes. Cuando se construye un sistema de tiempo real, es importante que los procesos que se van a ejecutar en él, ¿sí? De alguna forma podamos nosotros predecir los tiempos en los cuales se ejecutan, ¿sí? Porque eso es una característica que puede ayudar precisamente a reducir los tiempos y a garantizar los tiempos de respuesta y a reducir las latencias que mencionamos hace un momento, ¿sí? Bueno, además de eso, cada proceso para los sistemas de tipo hard tiene que anunciar un deadline, ¿sí? Es decir, el deadline no es otra cosa más que el intervalo de tiempo máximo, ¿sí? En el cual se tiene que ejecutar un cierto proceso, ¿sí? En el cual se tiene que ejecutar una rutina, que tiene que ver también con el tamaño de las ráfagas de CPU, ¿sí? Tiene que haber ahí una correspondencia. Entonces el deadline, por ejemplo, yo puedo tener una ráfaga de tamaño 10, ¿sí? Y yo le puedo anunciar al procesador un deadline de tamaño 20, es decir, le estoy diciendo, mira, necesito ejecutar en este momento esa ráfaga de tamaño 10 y el deadline, es decir, el intervalo de tiempo máximo es de 20 milisegundos, por ejemplo. Aunque la ráfaga sea de tamaño 10, pero el 20 es el límite máximo en el cual se debe de poder ejecutar esa rutina, ¿sí? Entonces, eso para los sistemas de tipo soft, los sistemas de tiempo real de tipo soft, no se consideran. Los sistemas de tipo hard, sí es importante anunciar ese deadline, que le indica al procesador cuál es el intervalo de tiempo máximo que se puede tomar para la ejecución de la ráfaga del proceso, ¿sí? Generalmente en los sistemas de tipo hard, además a los procesos se les asigna un tiempo de ejecución fijo, ¿sí? Y además aquí es importante tener en cuenta la siguiente relación, ¿sí? Que nos indica la siguiente expresión, que nos indica la relación entre el tiempo de procesamiento, ¿sí? El tiempo de procesamiento, el deadline y el periodo en el cual se ejecuta este proceso, ¿sí? Cada uno de los procesos. Y para los sistemas de tipo hard es importante entonces que el tiempo de procesamiento sea menor que el deadline. No tendría ningún sentido, por ejemplo, que yo le proporcione en un sistema de tiempo real una ráfaga, por ejemplo, de tamaño 10 al procesador, ¿sí? O una ráfaga, por ejemplo, de tamaño 50 y le diga que el deadline es de tamaño 20, ¿sí? Inmediatamente mi sistema operativo puede determinar que esa ráfaga no se puede ejecutar en el deadline que me están indicando, en el periodo de tiempo máximo que me indican, ¿sí? Entonces, para ese tipo de sistemas, uno de los se tiene que observar siempre esta relación, que el tiempo de ejecución sea menor o igual que el tiempo máximo para la ejecución, ¿sí? Y que además esos tiempos sean menores al periodo del proceso, ¿sí? Eso lo podemos ver gráficamente de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a suponer que esto representa el periodo en el cual se ejecuta un proceso, ¿sí? Aquí es importante que esos periodos sean lo más regulares posibles para poder garantizar los tiempos, ¿sí? Entonces, cada vez que transcurre este periodo de tiempo, el proceso vuelve a ejecutarse, ¿sí? Entonces, transcurre este intervalo de tiempo, el proceso se vuelve a ejecutar, transcurre ese periodo de tiempo y el proceso se vuelve a ejecutar, ¿sí? Etcétera, ¿sí?
Entonces, en este tipo de sistemas es importante guardar esa regularidad, o al menos tratar de garantizarla de alguna forma, en la medida de lo posible. Ahora, dentro de ese periodo de tiempo, ¿sí? En el cual se va a ejecutar el proceso, es importante además indicar cuál es el deadline, que sería, aquí lo podemos ver, por ejemplo, chequen, este es el tamaño de la ráfaga, este es el deadline. Yo aquí le anuncio, por ejemplo, al procesador una ráfaga de tamaño 20 y le doy un deadline de tamaño 40. ¿Sí? Eso lo que hace es introducir un cierto umbral para el procesador, porque, bueno, pretender que si yo le doy a un procesador una ráfaga de tamaño 20 y pretender que esa ráfaga se ejecuta exactamente en ese periodo de tiempo es muy complicado, ¿sí? Es poco real en realidad eso, porque, bueno, entre otras cosas, pues a este intervalo de tiempo, pues por lo menos hay que sumarle las latencias que mencionamos hace un momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es importante que el tiempo de ejecución de mi proceso, que sería esta parte de aquí, más el tiempo más las latencias, por ejemplo la latencia de despachador, ¿sí? Más la latencia de evento, no rebasen este deadline, ¿sí? Entonces ahí es importante reducir esas latencias de tal forma que el tiempo de ejecución más los deadlines, ¿sí? Me ayuden a garantizar este intervalo de tiempo, ¿sí? Más las latencias, perdón, el tiempo de ejecución más las latencias no superen este deadline, ¿sí? Y además ese deadline, como comentamos hace un momento, pues es importante que se determine, ¿sí? Con un valor menor al periodo que yo he observado del proceso. Si este proceso se ejecuta regularmente, por ejemplo, una vez cada segundo, por ejemplo, el deadline debe ser menor al segundo, ¿sí? Y el tiempo de ejecución debe ser menor al deadline, ¿sí? Aquí, bueno, además, para estos casos, en algunos casos se puede aplicar algo que se conoce como algoritmo de control de admisión, ¿sí? Que funciona de la siguiente manera, ¿sí? Si yo le doy a un proceso, ¿sí? Yo le doy a un procesador una tarea, le indico cuál es el intervalo de tiempo y le indico el deadline, ¿sí? Ese algoritmo de control de admisión lo que hace es lo siguiente, dice, bueno, vamos a ver si por las características de mi sistema es posible ejecutar este proceso para este deadline que me están dando, ¿sí? Si ese proceso no se puede ejecutar, si yo no puedo garantizar la ejecución de esto en este intervalo de tiempo máximo, entonces puede ser que rechace yo la tarea, ¿sí? Eso en algunos sistemas se puede llegar a implementar. ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, vamos a suponer que yo tengo ya un conjunto de procesos identificados, ejecutados, ¿sí? O en ejecución, que observan este patrón. Se ejecutan se ejecutan en periodos muy regulares, ¿sí? Tienen deadlines menores a esos periodos y su tiempo de ejecución es menor al deadline, ¿sí? Tenemos un conjunto de procesos que ya siguen estas características en la ejecución de los procesos, ¿sí? Y repentinamente me hacen llegar una tarea nueva, ¿sí? Que si yo la introduzco en esta ejecución, ¿sí? Si la introduzco en esta línea de tiempo, ¿sí? El periodo de ejecución de ese proceso, o más bien el deadline o el tiempo máximo de ejecución de ese proceso, supera por mucho el periodo asignado a los procesos anteriores. Entonces, esto puede ser que me afecte bastante para poder garantizar los tiempos para el resto de mis procesos. Entonces, cuando llega una rutina de ese tipo, este algoritmo de control de admisión, que es una estrategia que se sigue precisamente para tratar de garantizar esto, para tratar de garantizar que haya una cierta regularidad aquí, ¿sí? Este algoritmo de control de admisión puede ser que rechace la ejecución de una tarea que no cumple con esto. Es decir, me están indicando deadline que supera, por ejemplo, el tamaño de los periodos, ¿sí? Por ejemplo, o es me están indicando un deadline, ¿sí? Que al introducirlo aquí ya no puedo garantizar el periodo de los procesos anteriores, ¿sí? En ese caso, pues este algoritmo de control de admisión
puede decidir rechazar ese tipo de tareas.